No debiste haber abierto los ojos. Si estás leyendo esto de noche, deja de moverte. Quédate quieto. Porque el problema no es que salgas de casa. El problema es lo que entiende la noche cuando te levantas después de ya haberte dormido. Hay una regla vieja que la gente repite como si fuera una superstición de abuelos. Una frase de esas que te dicen riéndose, como si no importara. Pero hay reglas que no se inventaron para asustar niños. Hay reglas que nacieron cuando alguien vio algo tan imposible, que lo único que le quedó fue advertirlo de la manera más simple. Nunca salgas de casa si ya estabas acostado. No porque te vaya a pasar algo, sino porque, si ya estabas dormido, la noche ya te contó como parte de su inventario. Y si te levantas, es como si le dijeras que cambiaste de opinión. Como si firmaras otra vez. Te voy a contar 5 anécdotas reales que parecen separadas, pero no lo están. Al final vas a entender por qué la misma frase aparece en distintos países, en distintas décadas, con la misma precisión. Vas a entender por qué todos describen el mismo detalle. Vas a entender por qué algunos no murieron, pero desearon haber muerto. Y vas a entender algo peor. Que quizá esta regla no sirve para evitar la muerte. Sirve para evitar que te confundan con algo que ya se fue. Antes de seguir, te voy a pedir algo raro. Si alguna vez, en tu vida, sentiste un impulso inexplicable de levantarte de madrugada, como si alguien te llamara, escribe en los comentarios una sola palabra, llamada. No expliques nada. Solo esa palabra. Te prometo que al final vas a saber por qué te lo pedí. Mi nombre es Marcos. No soy sacerdote. No soy medium. No tengo un canal de misterios ni vivo de contar historias. Yo era el tipo de persona que escuchaba estas cosas y pensaba, coincidencias, borrachos, gente sugestionada. Hasta que me pasó algo que no tiene explicación bonita. Y lo peor es que no me pasó una vez. Me pasó 5. La primera historia me la contó Mariana, de Manzanillo. Me la contó con esa voz de gente que no está narrando, sino confesando. Con ese tono en el que se nota que la persona todavía siente culpa por seguir viva. Mariana tenía 40 años cuando me habló, pero lo que vivió la dejó atrapada en la misma madrugada. Ella trabajaba en una tienda cerca del centro. Salía de noche. Vivía sola. Estaba recién separada y lo único que quería era apagar el mundo. Decía que la separación no duele como en las películas. Duele como cansancio. Como si te arrancaran el entusiasmo y te dejaran solo la rutina. Esa noche se durmió temprano. Se durmió con la ropa cómoda, con el ventilador, con la idea de que al fin iba a descansar. Y a las 2 de la madrugada el celular sonó. Primero no contestó. Lo dejó sonar como se deja sonar cualquier cosa que viene del mundo cuando ya decidiste desconectarte. Pero insistieron. Era Leti, su mejor amiga. La amiga que siempre estaba de fiesta. La amiga que no acepta un no. Leti habló riéndose, como si la risa pudiera convertir la madrugada en algo inocente. Vámonos al mar, Mariana. Aquí estamos todas. Mi esposo maneja. No seas aguafiestas. Mariana se quedó callada. Y ese silencio fue la primera grieta. Porque el silencio es donde entra lo que no invitaste. Ella imaginó la escena. Las risas. El aire salado. La música a todo volumen. El amanecer. Y en medio de esa fantasía se le coló la voz de su papá, como si alguien hubiera prendido una grabación dentro del cráneo. Si ya estás dormida, ya no salgas. A veces la noche no quiere compañía. Ese tipo de frases no son consejos. Son llaves. Son códigos. Son advertencias que te ponen la piel fría sin razón. Mariana sintió un escalofrío. Uno leve, pero suficiente. Le mintió a Leti. Dijo que trabajaba temprano. Leti se burló. Colgó riendo. Mariana se quedó mirando el techo. Y aquí viene lo importante, cuando ya te despertaron, la casa no vuelve a sentirse igual. Hay un punto en que la oscuridad deja de ser ausencia de luz y se vuelve una presencia. Se vuelve algo que espera. 5 minutos después, volvió a sonar.
Otra amiga. Otra voz. Otra insistencia. Si ya estás despierta, vente. No seas amargada. Va a estar bonito. Mariana sintió lo mismo. Ese presentimiento que no tiene palabras. Ese aviso que no viene de la mente. Dijo que no. Apagó el celular. Lo puso boca abajo como si con eso tapara el mundo. Se durmió. Al día siguiente, se levantó tarde. Vio llamadas perdidas. Intentó regresar la llamada. Nada. Pasaron días. Leti no contestaba. Mariana empezó a pensar lo típico: está enojada, se le perdió el teléfono, está cruda. La mente siempre busca explicaciones que no rompan la realidad. Hasta que un miércoles le llamó un número desconocido. Era la mamá de Leti. La mujer no preguntó cómo estás. No dijo buenos días. Solo confirmó el nombre de Mariana, como si esa confirmación fuera un trámite antes de soltar una bomba. Y entonces se quebró. Lloró. Le contó que esa madrugada sí salieron. Que iban tomando desde antes. Que el esposo que supuestamente no tomaba, sí tomó. Que en una curva el hombre perdió el control. Que la camioneta cayó por un voladero. Que los encontraron días después, abajo, sin vida. Las 5 muchachas. El esposo. Ninguno sobrevivió. Mariana me dijo algo que se me quedó clavado como astilla. Cuando colgó, no sintió tristeza primero. Sintió frío. Un frío seco. Como si de pronto se diera cuenta de que alguien ya había escrito su nombre en la lista y ella lo tachó por pura casualidad. Luego vino el llanto. Luego vino la culpa. Porque sobrevivir a veces se siente como traicionar. Mariana cerró con la frase que ya conoces, pero dicha con una gravedad distinta, como si la frase fuera una sentencia. Si ya estás durmiendo, ya no salgas. Puede que sea la muerte llamándote. Esa historia, por sí sola, podría ser tragedia. Alcohol. Mala decisión. Un accidente. La vida. Pero no es por eso que te la cuento. Te la cuento porque en esa historia hay un patrón que se repite en todas. La insistencia. No es un llamado. Es un reclutamiento. Como si la noche necesitara convencerte. Y cuando no aceptas, se enoja. La segunda historia me la contó un chico de Perú. Villa El Salvador. Jueves. Casa silenciosa. Padres dormidos. Él jugando videojuegos con el volumen bajito. Uno de esos escenarios normales que no deberían terminar en nada. Eran como la 1 de la mañana. El silencio era tan espeso que podía escuchar perros lejanos y autos ocasionales. Su hermano Cristian llegó temprano del trabajo, cenó, se bañó, se acostó. Y de pronto, el chico escuchó chanclas arrastrándose por el pasillo. Cristian apareció despeinado, medio dormido, con el celular en la mano. Voy a la tienda. Quiero un cigarro. La tienda estaba a 5 casas. La típica tiendita de esquina que cierra tarde porque siempre hay alguien que compra algo en la madrugada. El chico se rió, pero le dijo que no. Le dijo lo que uno dice sin pensar demasiado. Ya no salgas. Ya estabas acostado. Cristian se burló. No seas ridículo. ¿Qué creencia es esa? Regreso en 5 minutos. Y salió. Aquí es donde la historia se parte en dos. Porque hay un momento en el que lo cotidiano se vuelve amenaza, cuando pasan 5 minutos y no regresa. Cuando pasan 10. Cuando pasan 15. El chico se quedó mirando la puerta, escuchando. Y el miedo empieza así, no con monstruos, sino con la imaginación completando lo que la noche no te muestra. Apagó el videojuego. Se puso sandalias. Estaba a punto de salir a buscarlo. Y ahí ocurrió lo que hace que esta historia se sienta diferente. Alguien golpeó la puerta con desesperación. Golpes secos, fuertes, como si la madera fuera la última barrera entre la vida y algo peor. Y lo peor de todo era la voz. Era la voz de Cristian. Ábreme. Ábreme, por favor. Ábreme.
En una casa, escuchar a alguien que amas pidiendo que le abras así, no se siente como un favor. Se siente como un ultimátum. El chico abrió. Christian estaba pálido. Temblaba. Tenía los ojos mojados. El aliento cortado. Entró y se pegó a la pared como si el aire dentro de la casa fuera lo único que lo sostenía. Tenías razón. Eso fue lo primero que dijo. No tenía que haber salido. Lo dijo como si lo hubiera visto. Como si lo hubiera mirado de frente. La familia se despertó. Preguntas. Agua. Christian tardó minutos en hablar. Y cuando habló, contó lo que cualquiera contaría si le hubieran puesto un arma en la cabeza. 2 tipos con la cara tapada entraron a la tienda. Lo tiraron al suelo. Le gritaron que no mirara. Le pusieron el arma en la cabeza. Le quitaron el celular. Revisaron bolsillos. Todo eso es horrible. Es real. Es posible. Pero hay un detalle que él describió y que nadie más notó en ese momento. Un detalle que el chico me confesó años después, cuando ya no podía seguir callándolo. Christian dijo que, mientras estaba arrodillado, escuchó a alguien respirando detrás del mostrador. Pero el tendero estaba arrodillado a su lado. Y los ladrones estaban al frente. Esa respiración no era humana. Era demasiado lenta. Demasiado pareja. Como si no tuviera miedo. Como si estuviera disfrutando. Christian levantó un poco la vista, sin querer, y alcanzó a ver algo reflejado en el vidrio de un refrigerador. No vio un rostro. Vio una forma. Una silueta alta, pegada al techo, como si estuviera colgando. Una cosa que no encajaba con el tamaño del lugar. En ese instante, uno de los ladrones gritó una frase rara, fuera de contexto, que Christian nunca olvidó. Apaga eso. No se lo dijo al tendero. No se lo dijo a Christian. Se lo dijo a algo que no podía ver bien. Luego, antes de irse, les ordenaron contar hasta 100 sin levantarse. Christian contó. Pero cuando llegó a 50, escuchó otra vez la respiración. Ya no estaba detrás del mostrador. Estaba detrás de él. Y entonces sintió algo rozándole la nuca, como la punta fría de un dedo. No un dedo humano. Un toque ligero, como si algo le estuviera midiendo. Como si lo estuviera marcando. Cuando al fin se levantaron y los ladrones se fueron, el tendero dijo: gracias a Dios estamos vivos. Christian no respondió eso. Respondió otra cosa. Yo no sé si estoy vivo. Corrió a casa. Golpeó la puerta. Entró. Y desde esa noche nunca volvió a salir después de acostarse. No por miedo a ladrones. Por miedo a la respiración. Si hasta aquí te estás diciendo a ti mismo que puede ser estrés, trauma, imaginación, te entiendo. Yo también lo pensé. Hasta que llegué a la tercera historia. Guanajuato, 1994. Un pueblo con calles de piedra donde la noche suena a grillos. Una historia de amor adolescente, castigos, una ventana y un caballo. La tía de Iván, Lili, tenía 18 años. Novio llamado Samuel. Los padres de ella no lo querían. Se veían a escondidas. Un día los descubren. La regañan. La encierran. Le cierran la puerta con llave. La castigan un mes. Esa noche ella se durmió temprano. 8 de la noche. En esos tiempos nadie se desvelaba. La casa era grande. El cuarto pegado a la calle. Una ventana grande. Y a medianoche escuchó 3 golpes en la ventana. Los golpes no sonaban como alguien tocando vidrio. Sonaban como uñas. Como si algo hubiera aprendido a imitar el gesto humano, pero sin entenderlo del todo. Lili se levantó descalza. Se asomó. Afuera estaba Samuel, montado en un caballo. Sonreía. Le habló bajito. Sal. Vamos a dar la vuelta. Te tengo una sorpresa. Y aquí aparece otra vez la insistencia. La misma mecánica.
como si la madrugada no aceptara un no. Lily dijo que no podía. Que estaba encerrada. Que la estaban castigando. Samuel insistió con voz dulce. Le prometió regresarla antes del amanecer. Que nadie se daría cuenta. Lily dudó. Y se salió por la ventana. Te voy a detener aquí con una pregunta. Si alguien te ama, de verdad, ¿te saca de tu casa a medianoche cuando sabe que estás castigada, o te espera al día siguiente? Piénsalo. Porque el problema no es Samuel. El problema es que quizá no era Samuel. Cabalgaban hacia otro pueblo. 10 minutos de camino. Tramo solitario. Árboles. Barrancas. Parcelas abandonadas. Sin faroles. Sin casas. Solo una linterna de mano. Al principio todo iba bien. Pero a medio camino Lily empezó a escuchar pasos. No los cascos del caballo. Pasos humanos, corriendo a la par pegados a ellos. Al mismo ritmo. Samuel también los escuchó. Se miraron sin hablar. La noche estaba tan oscura que no se veía nada, pero los pasos eran claros, como si alguien invisible estuviera corriendo junto a ellos. Samuel alumbraba a los lados. Nada. Aceleró. El caballo corrió. Los pasos corrieron igual. Imposible. En una pared de tierra, Lily alcanzó a ver una sombra. Una sombra larga, más oscura que la noche, como una figura humana desproporcionada, sin detalles, como un bulto con intención. La sombra parecía mover los árboles al pasar, como si su sola presencia empujara el aire. Lily se abrazó a Samuel llorando. Samuel trataba de calmarla, pero estaba igual de asustado. Llegaron al arco de piedra del otro pueblo y los pasos desaparecieron, de golpe. Silencio. Como si algo no pudiera cruzar ese límite. Pero faltando una calle para la casa, vieron a un anciano parado en medio del camino. Flaco. Zarape viejo. Sombrero de paja. Bastón. El caballo se detuvo solo. En seco. Como si el animal supiera. El anciano habló tranquilo. Buenas noches, muchachos. ¿A dónde van tan deprisa? Samuel quiso pasarlo. Le pidió que se moviera. Espoleó al caballo. El anciano sonrió raro. ¿Por qué tan groseros? Yo los estuve cuidando todo el camino. Lily preguntó como que cuidándonos. Y el anciano soltó la frase que le congeló el alma. ¿A poco no me escucharon correr a su lado? Ese escalofrío que Lily describía no era miedo. Era reconocimiento. Como si su cuerpo supiera algo que su mente no podía aceptar. Pasaron. El anciano se rió bajito. Una risa que no era de viejo cansado, sino de alguien que disfruta una broma que tú no entiendes. Y cuando ya estaban a unos metros, el anciano gritó una amenaza que parece frase de película, pero que en la boca de un desconocido, en una calle vacía, se vuelve maldición. Para la otra los dejo que se los lleve. No dijo quién. Dijo él. El que ya venía corriendo a su lado. Esa noche Lily no regresó a su casa. Se quedó con Samuel hasta el amanecer. Al día siguiente aceptó el castigo sin decir una palabra. Nunca más volvió a escaparse. Y lo más extraño es que nadie supo quién era ese anciano. Nadie lo volvió a ver. No era del pueblo. No era del camino. Era como si hubiera aparecido solo para confirmar algo, que no estaban solos. Que alguien los había seguido. Hasta aquí podrías decir, historia de rancho, leyenda, susto. Pero entonces viene la cuarta historia, y aquí empieza lo verdaderamente inquietante. Porque ya no hablamos de ladrones, ni de ancianos, ni de sombras. Hablamos de la naturaleza. Un rancho cerca de La Piedad, Michoacán. Un hombre llamado Eusebio. Campo. Animales. Siembra. Vida simple. Lluvia por la tarde. Nubes negras. Tormenta que se arma lento. Eusebio terminó de alimentar vacas. Cerró corral. Se metió. Su esposa dormida.
Hijos dormidos. 9:30. Se acostó. Y de madrugada la tormenta se puso fuerte. Varias veces lo despertó. En una de esas despertadas escuchó a una vaca mugir raro. Mugidos de pánico. Luego un golpe en el portón, como si alguien se hubiera metido al corral. Se sentó molesto. Instinto de hombre de campo. Levantarse, agarrar lámpara, revisar. Hasta se puso las botas. Y justo cuando iba a abrocharlas, recordó lo que decían los viejos. Si ya estabas acostado, no salgas. Se quedó con el pie afuera de la cama, peleando consigo mismo. La vaca seguía. La lluvia más fuerte. Y decidió no salir. Se quitó las botas. Se recostó. Cerró los ojos. Pasaron segundos. El viento se levantó como si la tormenta hubiera estado esperando su decisión. Las ramas golpeaban. Y de pronto un trueno explotó tan cerca que la casa se sacudió. La luz se fue. Oscuridad total. Eusebio agarró la lámpara de mano. Se levantó. Su esposa le pidió que no saliera. Él dijo que solo se iba a asomar desde la puerta. Abrió la puerta despacio. Y el olor a tierra mojada lo golpeó, junto con una brisa fría que no se sentía como viento. Se sentía como aliento. Relámpagos iluminaban el terreno por momentos. Y en el corral, justo donde estaban las vacas, salía humo. Eusebio alumbró. Vio un agujero en la tierra. Madera negra, chamuscada. Una estaca todavía con pequeñas flamas. Un rayo había caído justo ahí. Justo donde él habría estado parado si hubiera salido cuando escuchó el golpe. Cerró la puerta sin decir nada. Se acostó temblando. Al día siguiente vio la marca negra, el poste partido, la tierra rajada. La vaca viva de milagro, pero nerviosa, como si hubiera sentido la muerte rozarla. Eusebio me dijo una frase que parece simple, pero que a mí me dejó peor. No es que la regla te salve de lo paranormal. A veces te salva de la casualidad exacta. De esa casualidad tan exacta que ya no parece casualidad. Y aquí viene lo que une todas estas historias. En todas, hubo un impulso de salir después de estar acostado. En todas, hubo insistencia o un llamado. En todas, hubo un peligro esperando justo afuera. Como si el mundo se alineara para que, si cruzas la puerta, el siguiente evento te pertenezca. Como si la noche tuviera citas. Te falta la quinta historia. Y es la más oscura. Porque no termina en accidente, ni en asalto, ni en sombra, ni en rayo. Termina en una desaparición que todavía no se puede pronunciar sin bajar la voz. Y antes de contártela, necesito que hagas algo. Si estás viendo esto y ahora mismo estás en tu cama, escribe en comentarios, estoy adentro. No expliques por qué. Solo eso. Te lo pido porque cuando lleguemos al final vas a entender que se activa cuando alguien lo escribe. Y si ya te suscribiste alguna vez, revisa que sigas suscrito. Porque lo que viene, te lo digo en serio, es el tipo de historia que hace que mucha gente apague el vídeo a la mitad, y luego no pueda dormir. La quinta historia ocurrió entre Celaya y Juventino Rosas. Un rancho de esos donde todos se conocen, donde el rumor corre más rápido que una patrulla, donde el monte no es paisaje, es un personaje. Un lugar donde la gente crece escuchando que hay caminos que no debes tomar de noche. No por ladrones. Por cosas que no roban dinero. Roban presencia. El hombre que me la contó se llama Óscar. Cuando habla, no gesticula. No dramatiza. Cuenta como si quisiera terminar rápido, como si alargarlo fuera peligroso. Me dijo que han pasado más de 11 años, y aún así hay un detalle que no puede decir sin mirar hacia la puerta, como si esperara ver a alguien parado del otro lado, escuchando. Óscar trabajaba en una bodega de granos. Volvía cansado, con polvo en la ropa, la espalda cargada, la mente en blanco. Se acostó temprano. 10:30 de la noche. Se durmió profundo. Y entonces sonó el celular. Hay algo en los celulares de madrugada. No es un sonido, es un disparo. No importa qué tan dormido estés, te atraviesa.
Te arranca de un lugar y te empuja a otro. Era Toño, su primo, emocionado. Cáile a la casa del güero. Va a haber reunión grande. Carne asada, chelas. Va a estar bueno. Óscar dijo que no. Dijo lo obvio. Ya estoy acostado. Mañana me levanto temprano. Pero Toño insistió. Insistió como insisten los que no quieren aceptar que el mundo se apaga. Insistió como si hubiera una urgencia. Como si esa reunión tuviera que ocurrir esa noche, con esa gente, a esa hora. No seas amargado. Somos como 15. Paso por ti en 10. Óscar dudó. Y aquí quiero que te fijes en la trampa, el peligro casi nunca se presenta como peligro. Se presenta como diversión. Como alivio. Como una salida. Como una recompensa. Óscar se imaginó la carne asada. La música. El humo. Las risas. La tierra levantándose bajo las botas. El calor de la gente cuando te sientes solo. Se levantó. Se estaba arreglando para salir. Y entonces escuchó a su papá. No lo escuchó desde el pasillo. Lo escuchó desde el miedo. Su papá se había despertado, o tal vez no. Pero estaba ahí, con una urgencia que Óscar nunca le había visto. No fue regaño, no fue consejo. Fue casi una súplica. Ya no salgas. Ya estabas durmiendo. Quédate. Descansa. Espera a que tu ángel de la guarda vuelva contigo. Esa frase, así dicha, no suena religiosa. Suena operativa. Como si el papá supiera que hay un momento exacto en el que uno queda expuesto. Como si al dormir, algo se cierra. Y al levantarte, algo se abre, pero no solo en tu casa. En ti. Óscar se rió nervioso. Quiso decirle que exageraba. Pero el papá casi nunca se ponía así. Y ese es otro patrón, a veces, quienes te advierten no saben explicar por qué. Solo lo sienten. Como si lo hubieran aprendido de ver a otros desaparecer. Óscar le hizo caso. Marcó a Toño. No voy a ir. Toño se burló. Le dijo abuelito. Colgó. Óscar abrazó a su papá. El papá dijo gracias. Como si le acabaran de quitar un peso. Óscar se metió al cuarto. Se durmió. Y aquí viene la parte que convierte esta historia en otra cosa. Esa noche, después de años sin volver a tocar el tema, Óscar hizo algo que juró que nunca haría. Volvió a revisar el monte. No por valentía. Por desgaste. Porque hay un tipo de miedo que no te deja vivir y llega un momento en que prefieres una respuesta, aunque te destruya. Fue solo. Sin linterna potente. Sin perro. Sin nadie. Como si, en el fondo, no quisiera testigos. Caminó hasta el punto exacto donde el vecino dijo que los vio irse aquella madrugada. El borde del camino donde la tierra se vuelve monte y el aire cambia de golpe, como si cruzaras un umbral. Y ahí lo vio. No a ellos. Vio la huella. Un rastro de pisadas marcadas en el suelo, pero no eran pisadas normales. No eran botas, ni tenis, ni huaraches. Eran marcas descalzas. Demasiadas. Como si 15 personas hubieran caminado sin zapatos hacia la oscuridad. Óscar tragó saliva y siguió un poco más, pero cada paso se sentía como entrar a un lugar donde el sonido se apagaba. Incluso los grillos se callaron. Incluso el viento parecía no querer entrar. Y entonces lo escuchó. A lo lejos, una música bajita, distorsionada, como la que había escuchado en aquella llamada que jamás apareció en su registro. Óscar se quedó congelado. Porque la música no venía del monte. Venía de su bolsillo. Su celular vibró. Número desconocido. Óscar no quería contestar, pero lo peor no fue la llamada. Lo peor fue que el teléfono no estaba sonando con un tono. Estaba sonando con la grabación de una voz. Su propia voz. La misma voz de Óscar, pero, más lenta. Más vacía. Y dijo exactamente esto.
Ya estás despierto. Salte. Óscar retrocedió, se tropezó con una piedra y casi cae. Quiso apagar el celular, pero la pantalla no respondía. Quiso bloquearlo, y el teléfono solo vibraba más fuerte, como si se riera dentro de su mano. La voz volvió a hablar. No por el altavoz. Desde dentro de su cabeza. Tú ya saliste una vez. Ahí fue cuando Óscar entendió algo que jamás había querido aceptar. Que él no se salvó aquella noche por quedarse. Se salvó por otra razón. Porque cuando estaba por salir, su papá lo detuvo. Y en ese acto, alguien más salió por él. Óscar corrió de regreso a su casa como si el monte lo estuviera siguiendo sin moverse. Llegó jadeando, cerró con llave, aventó el celular al piso y se sentó en la sala, con el pecho apretado. Y entonces escuchó el sonido que no debía existir. 3 golpes en la puerta. No fuertes. No desesperados. Tranquilos. Como quien llega a su propia casa. Toc, toc, toc. Óscar se quedó quieto. Los golpes se repitieron. Toc, toc, toc. Y una voz familiar, al otro lado, habló con calma. Óscar. Ábreme. Soy yo. El aire se le fue del cuerpo. Porque esa voz, era la de Toño. La voz de su primo desaparecido. Pero no sonaba como un hombre. Sonaba como alguien que está sonriendo mientras habla. Óscar no respondió. No se movió. Los golpes siguieron. Toc, toc, toc. Y entonces la voz cambió. Se hizo más suave. Más íntima. Como si supiera exactamente qué decir para abrirte por dentro. Óscar, no seas ridículo. Ya estoy aquí. Solo abre. Y ahí ocurrió el plot twist que te deja con el estómago vacío. Porque desde su cuarto, desde la parte más oscura de la casa, Óscar escuchó otra voz responder. Una voz que no venía de la puerta. Venía de adentro. Y era la voz de su papá. Dijo solo una frase. Déjalo pasar. Óscar se quedó helado. Su papá llevaba años muerto. Y aún así, lo escuchó clarito. Déjalo pasar. Óscar giró lentamente hacia el pasillo. No quería mirar. Su cuerpo no quería confirmar lo que ya sabía. Pero miró. Y vio la silueta de su papá de pie al fondo, en la oscuridad, como si la noche lo hubiera traído de regreso. No se le veían los ojos. Solo se le veía la forma. Y con una calma antinatural, repitió. Déjalo pasar, que ya es hora. Óscar se tapó los oídos. Cerró los ojos. Se dejó caer al piso como un niño. Y en ese momento, escuchó que la cerradura empezó a girar sola. Como si una mano invisible la estuviera abriendo desde fuera. Óscar gritó que no. Que no. Que no. Y justo cuando la puerta iba a ceder, todo se detuvo. Silencio total. Como si alguien hubiera soltado el aire del mundo. Óscar abrió los ojos. La puerta seguía cerrada. El pasillo estaba vacío. La casa estaba normal. Excepto por una cosa. En el piso, junto al celular, había barro. Huella fresca. Pero no de zapatos. De pies descalzos. Muchos. Como si algo hubiera entrado, sin abrir. Óscar agarró el teléfono temblando. La pantalla por fin encendió. Y vio el detalle que terminó de romperlo. En la lista de llamadas aparecía una llamada entrante de número desconocido. Y debajo, como si el teléfono registrara algo que la mente no podía procesar, aparecía el nombre de contacto. Papá. Óscar no durmió esa noche. Ni la siguiente. Ni muchas después. Y antes de perderse él también, hizo lo único que pudo hacer. Me escribió. Solo una línea. Si te llaman de madrugada y ya estabas acostado, no contestes. Pero si escuchas tu propia voz llamándote desde afuera, no es para que salgas. Es para que le abras. Y ese es el cierre, pero no es el final.
Porque cuando Óscar me escribió eso, yo le respondí preguntándole algo simple. ¿Cómo guardaste mi número? Y él me contestó con una frase que hizo que se me helara la sangre. Tú me llamaste primero. Yo miré mi historial de llamadas. Y ahí estaba. Una llamada saliente hacia Óscar. A las 2:17 de la madrugada. Un día en el que yo estaba dormido. Y ahora te hago la última pregunta, la que convierte esto en un cliffhanger real para Vol 2. Si yo estaba dormido, entonces, ¿quién fue el que llamó desde mi teléfono? Y si esa cosa ya puede usar tu voz, tu risa, tu número, ¿qué crees que está haciendo ahora mismo, mientras tú ves este vídeo? Porque si llegaste hasta aquí sin irte, tal vez no estabas solo. Tal vez solo estabas adentro. Y la próxima vez que escuches 3 golpes en tu puerta, no van a ser para que salgas. Van a ser para confirmar que todavía eres tú el que vive ahí. Nunca salgas de casa si ya estás acostado, Vol 2. Porque en el Vol 1 te conté lo que pasa si sales. En el Vol 2 te voy a contar lo que pasa si te quedas. Y aún así, te abren desde adentro. A la mañana siguiente, todo se veía normal. No hubo llamada de auxilio. No hubo noticia. No hubo gritos en la calle. Nada. Pasaron días. Y entonces, una mañana, Óscar volvió del campo y vio patrullas pasando por la calle de la casa del güero. Varias. Demasiadas. El tipo de presencia que no se monta por una pelea cualquiera. Óscar pensó que era un pleito, un asunto de borrachos. Hasta que una vecina, con la cara pálida, le dijo: ¿supiste lo de la casa del güero? Óscar preguntó qué. Ella soltó la frase como si le quemara la lengua. Desaparecieron todos. Óscar sintió que el estómago se le fue al piso. Salió corriendo. Llegó a la casa del güero. Había policía. Gente amontonada a distancia. La escena parecía un retrato congelado de una noche interrumpida. El portón abierto. El asador apagado. La mesa vacía. Vasos tirados. Sillas movidas. Como si todos se hubieran levantado al mismo tiempo y hubieran salido sin llevarse nada. El negocio cerrado. Los vecinos dijeron que la música se escuchó hasta tarde, hasta muy entrada la madrugada. Y después, silencio. Un silencio raro. No el silencio de cuando se acaba la fiesta. El silencio de cuando se acaba algo más. Y entonces un vecino contó un detalle que a mí me hizo entender que esto no era una desaparición común. Dijo que los vio salir caminando hacia el monte. No corriendo. No asustados. Caminando. Como si alguien los hubiera invitado a continuar la fiesta allá. Óscar me dijo que esa frase lo persigue, caminando hacia el monte. Porque cuando alguien se pierde, deja rastro. Cuando alguien es secuestrado, hay violencia. Cuando alguien huye, hay desesperación. Pero caminar hacia el monte, como si te llamaran por tu nombre. Las autoridades buscaron semanas. Helicópteros. Perros. Gente. Nada. Ni ropa. Ni huellas. Ni un cuerpo. Ni una señal. Era como si el monte se los hubiera tragado sin masticar. Las familias se volvieron fantasmas en vida. Los nombres se repetían en misas. Los rostros se pegaban en postes. Y los años pasaron sin respuestas. Con los años nacieron rumores. Rumores que se forman cuando la realidad no alcanza. Unos decían que el güero había hecho una promesa con alguien. Otros decían que esa noche llegaron hombres vestidos de negro. Otros decían que se los llevaron en camionetas sin placas. Pero la versión que más miedo da no habla de hombres. Habla de un llamado. Dicen que esa noche alguien, o algo, apareció en la fiesta. No entró por la puerta. Simplemente estaba. Como si siempre hubiera estado. Y que, en cierto momento, la música bajó sola. No porque alguien la apagara. Bajó como si el aire se tragara el sonido. Dicen que todos se quedaron mirando hacia el patio, hacia el borde del terreno que da al monte.
Y que alguien dijo: vámonos. No dijo a dónde. No dijo por qué. Lo dijo con un tono hipnotizado, como si la palabra fuera una orden. Y todos obedecieron. Aquí viene lo que a mí me interesa, lo que conecta con las otras historias, el momento exacto. Esa reunión comenzó tarde. Mucha gente ya estaba acostada antes de que los llamaran. Mucha gente se levantó de la cama para ir. Mucha gente cruzó la puerta después de ya haberse dormido. Como si la regla no fuera un proverbio, sino un filtro. Como si al levantarte después de dormir te volvieras visible para otra cosa. Oscar no pudo dejar de pensar que pudo haber estado ahí. Que pudo haber caminado hacia el monte. Y esa idea, la de caminar voluntariamente hacia tu propia desaparición, es más aterradora que cualquier monstruo. Porque significa que el monstruo no te arrastra. Te convence. Han pasado 11 años. Y cada tanto, algún campesino dice escuchar gritos lejanos en el monte. Pero no gritos de auxilio. Gritos como de fiesta. Risas. Música que no se entiende. Voces que cantan algo que no es canción. Como si allá adentro siguieran. Como si el tiempo se hubiera quedado repitiendo la misma madrugada. Como si la reunión nunca hubiera terminado. Y aquí viene el detalle que une todo, el detalle que te prometí al inicio. Oscar me dijo que, semanas después de la desaparición, él se despertó una madrugada con el celular sonando. Número desconocido. Contestó. Y del otro lado no habló nadie. Solo se escuchaba música muy bajita. Como música vieja, distorsionada, como si estuviera sonando desde lejos o desde un lugar cerrado. Y encima de esa música, risas. Risas de muchas personas. Oscar se quedó helado porque reconoció una risa. La risa de Toño. La risa de su primo desaparecido. Oscar dijo su nombre. Nadie respondió. La música siguió. Las risas siguieron. Y entonces escuchó un sonido que no pertenecía a una fiesta. Un sonido húmedo. Lento. Como algo respirando muy cerca del micrófono. Oscar colgó. Apagó el teléfono. Lo puso boca abajo, igual que Mariana. Y no durmió. Al día siguiente, el registro de llamadas ya no estaba. No aparecía como llamada perdida. No aparecía como llamada recibida. Era como si nunca hubiera pasado. Pero Oscar la escuchó. Y cuando me lo contó, me dijo algo que quiero que tú también entiendas. No fue Toño llamándome para que lo buscara. Fue la fiesta llamándome para que me uniera. Ahora escucha esto con cuidado, porque aquí es donde empieza la parte conspirativa que muchos no quieren aceptar. Yo junté estas historias de distintos lugares. México, Perú. Campo, ciudad. Accidentes, asaltos, sombras, rayos, desapariciones. Y todas tienen una estructura idéntica. 1. Estás dormido o a punto de dormir. 2. Recibes un llamado o un impulso. 3. La invitación es insistente, seductora o urgente. 4. Si sales, te expones a una tragedia o a una presencia. 5. Si no sales, ocurre algo que confirma que afuera te estaba esperando una precisión. Como si hubiera una agenda. Como si la noche tuviera turnos. Como si ciertas horas no fueran tiempo, sino puertas. Y ahora te voy a pedir el comentario que te prometí al inicio, porque llegamos al primer punto exacto donde el vídeo cambia de nivel. Escribe en comentarios, no salgo. Solo eso. No expliques. No cuentes tu historia todavía. Solo escribe, no salgo. Porque si estás siguiendo el patrón, ya notaste algo inquietante, en todas estas historias. Lo peligroso no es la noche. Lo peligroso es responder. Y lo peor es que muchas veces no respondes por curiosidad. Respondes por cortesía. Por diversión. Por costumbre. Como si el mundo siguiera siendo el mundo. Pero el mundo de madrugada no siempre es el mundo. Y antes de que sigamos con lo más fuerte, haz dos cosas. Dale like si quieres que cuente la sexta historia que no está en ningún lado, la que no me dejaron publicar completa,
La que me la contaron con la condición de que cambiara nombres. Y suscríbete, porque lo que viene tiene un detalle que solo voy a decir una vez, y si te lo pierdes, no lo vas a entender después. Ahora, te dije que al final habría una recompensa. Aquí está la primera parte de esa recompensa. El patrón tiene una explicación. No una explicación cómoda, pero sí una. Y te la voy a decir. Pero para que tenga sentido tengo que contarte lo que descubrí cuando intenté verificar estas historias. Busqué notas. Busqué reportes. Busqué registros. Algunos existían. Otros no, y eso es normal. Hasta que encontré algo raro. En foros viejos, en comentarios perdidos, en relatos de gente que no se conoce entre sí, aparecía siempre la misma expresión, con distintas variaciones, como si fuera un nombre que nadie se atreve a decir completo. Los que llaman. No es una secta. No es una banda. No son ladrones. Es una manera de nombrar a algo que no tiene nombre. Gente del campo dice que no es un solo ser. Son varios. Y que no siempre se ven. A veces solo se sienten como presión en el aire. A veces se oyen como pasos. A veces se oyen como respiración. A veces se oyen como música. Y dicen que tienen una regla. Si tú abriste la puerta después de dormir, ya aceptaste. Suena absurdo. Suena como cuento. Hasta que te digo esto. En todas las historias, el peligro aparece exactamente donde la persona habría estado si salía. Mariana habría estado en la camioneta. Eusebio habría estado en el corral. Óscar habría estado caminando hacia el monte. Y Cristian habría seguido un segundo más dentro de la tienda si hubiera mirado hacia arriba. Porque él dice que el ladrón le gritó apaga eso, como si no quisiera que esa cosa se activara. Ahora viene el giro. La historia de Lily, la del caballo, no termina cuando cruzan al pueblo. Porque años después, Lily confesó algo que no le dijo ni a Iván. Esa noche, cuando el anciano les gritó para la otra los dejo que se los lleve, Samuel no respondió. Pero Lily sí. Lily, sin pensar, dijo en voz baja, ¿quién? Y el anciano le contestó sin voltear. El que se parece a ti cuando nadie te está viendo. Si esa frase te hizo sentir raro, es normal. Porque no tiene sentido literal. Tiene sentido cuando entiendes qué hacen los que llaman. Dicen que no solo te esperan afuera. Dicen que te imitan. Dicen que la invitación no siempre viene de un amigo real. A veces viene de una voz que suena igual. A veces viene de un mensaje con el mismo estilo. A veces viene de una llamada con una risa que reconoces. Y cuando abres la puerta, no sales tú. Sale tu copia. Y tú te quedas adentro sin darte cuenta. Eso suena como locura. Lo sé. Yo también lo pensé. Hasta que me pasó la sexta historia. Y esa sexta historia es la razón por la que hoy, si me despiertan de madrugada, no contesto. No abro. No asomo la cara por la ventana. Y si alguien insiste, lo único que hago es esto. Me doy vuelta. Me tapo. Y espero a que el silencio decida irse. Si quieres que te cuente esa sexta historia completa, hay un vídeo que te va a dejar peor que este. Y tiene todo que ver con lo que acabo de decirte. Se llama. Te llaman con tu propia voz y si contestas, ya perdiste. Búscalo después. No ahora. Porque si te vas, el patrón se rompe, y lo que viene es el detalle que lo explica todo. Si llegaste hasta aquí, ya ganaste algo. Ganaste una estructura. Ganaste una advertencia. Ganaste un mapa. Pero todavía no te di la recompensa final. La recompensa final es saber cómo se corta el llamado. Cómo se rompe la insistencia. Cómo se evita que la noche te vuelva a contar. Y eso te lo voy a decir al cierre, pero primero tengo que contarte lo único que estas 5 historias esconden debajo. El mismo gesto. Todos hicieron lo mismo justo antes de que ocurriera. Y cuando lo sepas, vas a revisar si tú lo haces.